Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes? Uno de los temores que subyacen en el corazón de las personas, especialmente lo puedo ver por la manera en que me escriben, las cosas que me dicen. Y es cierto que estamos en una generación, yo podría decir, que ha evitado por todos los medios el sufrimiento y que tiene la piel muy fina. Vivimos en un momento de la historia en el que, especialmente en Occidente, en el que hemos bajado mucho en nuestro nivel de resistencia al dolor, por ejemplo, al dolor, al sacrificio, a todo lo que signifique también compromiso, constancia, resistencia, en fin, son cosas que están por ser cultivadas en esta parte del mundo, la parte rica, la parte occidental del norte, precisamente porque nos hemos acostumbrado, nos hemos acomodado a una vida prácticamente sin dolor, lo hemos evitado por todos los medios. Y ahora eso subyace, como digo, en el interior, en la mentalidad de cada persona, porque cuando se escribe, se expresan, se revela. Una de las cosas que afloran inmediatamente, sobre todo en ciertas personas, es ese temor a pasar tribulación, el temor a vivir algo como la gran tribulación, que parece como una tribulación agrandada, agigantada. Y desgraciadamente se ha hecho siempre, no sé si de forma consciente o inconsciente, si es premeditado o simplemente ha surgido así, pero se ha conectado muchas veces la gran tribulación con la ira de Dios. Y este es el miedo que está ahí detrás de todo esto, es cómo va ¿Cómo va Dios a permitir que yo pase por la gran tribulación cuando lo que me está esperando es la ira de Dios? Y claro, con ese miedo en el cuerpo es fácil rechazar incluso la Biblia, porque la Biblia habla claramente de que la venida de Jesús viene inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Jesús perfectamente en Mateo 24 a partir del versículo 29. Entonces, esto está ahí como impidiendo que las personas se abran a la realidad de que lo que está escrito se tiene que cumplir. Y si Jesús dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y entonces describe su venida en las nubes con los ángeles para recoger a sus escogidos para la cosecha, como la conocemos también, siguiendo otra parábola de Jesús, del trigo y la cizaña, por supuesto. Entonces, si la palabra está ahí tan clara y algo en nuestro corazón nos hace rechazarla, tenemos que ver por qué es. Y es primordialmente por esa conexión entre gran tribulación y la ira de Dios. Pero la gran tribulación no es la ira de Dios. La ira de Dios viene después. La gran tribulación es una referencia al sufrimiento del pueblo de Dios. ¿Sabes? Cuando Pablo dijo que es necesario que atravesemos muchas tribulaciones para entrar, o que entremos a través de muchas tribulaciones en el reino de Dios, es algo que ha sido constante en la historia. Ha habido muchos cristianos que han sufrido su gran tribulación, porque han sido perseguidos, han sido masacrados, han sido expuestos, han sido de alguna forma torturados y llevados a la muerte de una forma muy humillante. Han pasado y lo siguen pasando hoy esa gran tribulación. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo para mirar esto de una manera que ya dejemos de confundirlo con la gran tribulación y la ira de Dios? Es decir, ligando esas dos cosas que no deberían de estar ligadas, deberían de estar completamente separadas, porque Jesús no se equivocó, él dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, inmediatamente después de que hayáis sufrido persecución, llevados muchos a muerte, que hayáis tenido que resistir al anticristo, resistir la marca de la bestia, porque habéis tenido que estar firmes, perseverantes hasta el fin, pasando todas esas pruebas, pero las pasaréis e inmediatamente después voy a venir yo, porque
Jesús viene precisamente a eso, a acortar los días, a acortar la tribulación de aquellos días y poner fin a ese proceso destructivo por parte de Satanás, por parte de la bestia y tal. Ahora, yo diría, la forma en que tenemos, yo diría, más facilidad para entenderlo y más capacidad de asumirlo, es comprendiendo que se trata de un parto. Estamos de parto, con las primeras señales de que nos acercamos a la venida de Jesús, como Jesús mismo dijo en Mateo 24, que oiréis de guerras, rumores de guerras, habrá terremotos, pestes, hambres, todas estas cosas, falsos profetas, falsas enseñanzas y doctrinas, persecución, todo esto iniciará el principio de dolores. ¿Dolores de qué? Dolores del parto. ¿Sabes? Por favor, estudiar Isaías capítulo 26 hasta el final, porque algo que se va a repetir en el capítulo es el parto y el alumbramiento. Es decir, el parto, los dolores del parto quedan ahí expuestos en Isaías capítulo 26. No me cabe la menor duda de que Jesús tomó la figura del parto de ahí, de esas escrituras, porque son relativas al tiempo final, son relativas a los sufrimientos finales de los creyentes. No se trata solamente de los sufrimientos que haya tenido en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, porque muchas veces los sufrimientos que tenían es que sencillamente se los ganaron a pulso por irse a la idolatría, por apartarse de Dios de una forma tan absurda, tan necia, ¿no? Y entonces Dios tenía que enviar esos imperios que arrasaban, y ya sabéis lo que pasó, cómo arrasó a la parte norte o Israel de aquella división que había entonces en el reino, y estaba al norte Israel y al sur Judá, y envió a Asiria precisamente para arrasar con la parte norte, y esas 10 tribus quedaron completamente disueltas en medio de un mundo para nunca más volver, excepto quizá podríamos considerar que estén volviendo desde la fundación de Israel en 1948. Entonces, si miramos la profecía, si miramos a Isaías, si lo estudiamos, vamos a comprender de qué se trata. Se trata de que el último sufrimiento de los creyentes, no del pueblo de Israel, de los creyentes, porque la persecución es contra los creyentes. Y quiero remachar eso, porque ser de Israel no significa que eres creyente. De hecho, a mí me escandaliza personalmente que haya tantos evangélicos, tantos supuestamente cristianos, creyentes, que apoyan al Estado de Israel, haga lo que haga, diga lo que diga, pase lo que pase. Pueden estar atacando a pueblos inocentes, pueden estar, ¿qué te diría yo?, prohibiendo la evangelización en Israel, podrían estar haciendo cualquier disparate, y sin embargo hay muchos que no distinguen entre ser creyente y no ser creyente. Simplemente con que tenga el nombre de Israel, pues ya todo vale. Y no es así, eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, ni siquiera Dios avala eso. Dios envió sus juicios cuando la nación se apartó de él. Y está claro que Israel comete tremendos errores y que hay muchísimos incrédulos entre los gobernantes, muchísimos. Y sin embargo, parece como que, bueno, no pasa nada, todo se perdona. Bueno, Dios está al control, no te quepa la menor duda. Y entonces lo que tenemos que hacer es considerar que cuando Jesús habla del parto, del alumbramiento, está refiriéndose a nuestro alumbramiento, a nuestro parto. Es decir, nosotros vamos a
pasar de un estado al otro, de estar en la tierra a estar en el cielo, de estar en esta carne mortal a estar en un cuerpo completamente transformado o resucitado para nunca más morir. Vamos a tener una auténtica resurrección completa en todos los términos y sentidos, de la misma manera que fue la resurrección de Jesús. Entonces, ¿cómo lo podría expresar esto? Pues sí, a través de hablar de la resurrección en el Antiguo Testamento, en los profetas, pero también hablar del parto. El parto en el sentido de que conllevará dolor. Tenemos que mentalizarnos en ese sentido. Somos llamados a atravesar ese parto. Y vendrá con dolor, por supuesto que sí. Y los dolores del parto son referidos por Jesús, repito, en Mateo 24. Y tendremos que atravesar esos dolores para poder nacer. Es así de simple. Entonces miremoslo de forma más positiva, no como la ira de Dios, porque Jesús va a venir a por nosotros antes de la ira. Y eso está bastante bien explicado en las Escrituras, de manera que no haya error de equivocación. Pero muchos siguen tropezando en eso y entonces agarrándose, aferrándose a que habrá un arrebatamiento secreto antes de todo eso para que no tengamos que sufrir. Pero entonces no habría alumbramiento o sería un alumbramiento, como he dicho en alguna que otra ocasión, por cesárea, pero no es así. ¿Sabes? El alumbramiento por lo general no es demasiado largo. Por supuesto puede tardar días, pero ¿qué son unos días? Es breve tiempo. Mira, cuando se habla, lo hemos estudiado hace poco, de la caída de Babilonia. La caída de Babilonia es un producto humano, quiero decir. No es la ira de Dios que va a caer sobre Babilonia. No, Dios va a derramar esa ira, pero a través del ser humano, como pasó muchas veces con el Estado de Israel en el Antiguo Testamento. Se desató la ira de Dios, pero utilizó a los hombres, utilizó a los conquistadores, a los paganos que estaban entonces extendiendo sus dominios y entrando en Israel para conquistarla también. Bueno, eso es lo que vemos ahí en la Escritura. Pero la ira de Dios final, como está en Apocalipsis, será algo que desciende de parte de Dios para exterminar, para corromper, para destrozar, no sé, destruir, las palabras que queramos emplear, porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva y vamos a entrar en otro periodo completamente distinto. Esto al margen de si después viene un milenio o no viene un milenio, simplemente citando lo que nos dice el apóstol Pedro, lo que nos dice Jesús, etc. Pues después de nuestra resurrección viene una nueva era, un nuevo tiempo para la humanidad, para nosotros, para todos. Ahora fíjate que cuando hablamos de la caída de Babilonia, se nos habla de los reyes que van a estar implicados en esa destrucción. ¿Quién va a destruir a la ramera, a Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones? ¿Quién la va a destruir? Sin duda lo va a destruir el último gobierno mundial. Ahora, ¿qué nos dice de ese último gobierno? Bueno, primero comienza diciendo que esa bestia, es una bestia, ya estuvo actuando, pero en ese momento no lo estaba, pero volverá a actuar. ¿Y cómo sabemos que va a volver a actuar? Lo dice ahí también, porque está para subir del abismo. Pero en todos los casos, una vez que haya subido del abismo, como leemos en Apocalipsis 13, una vez que haya aparecido, entonces ahí también nos dice repetidamente, es por breve tiempo. Es decir, la persecución contra los creyentes será breve. Algunos dicen, no es que serán 7 años o serán 3 años y medio. No,
será breve. Sí, es posible que durante 3 años y medio pasemos muchas tribulaciones, muchas cosas que nos apuren, que nos angustien, pero la persecución en sí no necesariamente tienen que ser esos 3 años y medio completos, especialmente si hemos sido prevenidos. Por eso Apocalipsis 12 nos habla de la mujer que huye al desierto para ser sustentada por Dios durante 3 años y medio exactamente. Entonces, mucho va a depender también de nuestra actitud. Es como el parto. El parto lo puedes sufrir horriblemente, con grandes dolores, gritos desgarrados, como le ocurre a muchas parturientas, o lo puedes vivir de una forma más calmada, estando al control de la situación. Y lo sé porque he visto muchos partos, bueno, los he visto. He visto algunos en televisión, solamente vi el parto de un hijo mío, aunque tengo 5, porque no me dejaban entrar antes. Y fue un parto bastante bueno. Pero en realidad todos sabemos, y lo hemos oído cuando hemos ido al hospital, en la zona de partos, cómo las mujeres gritaban, aterradas muchas veces, espantadas, deseando que se acabara enseguida porque pensaban que se estaban muriendo. Bueno, eso es el alumbramiento. Y lo hemos visto muchas veces en televisión, lo hemos visto muchas veces o lo hemos oído muchas veces estando en los hospitales, y sabemos por la experiencia de las mujeres que eso es así, que es un dolor tremendo, es un dolor desgarrador, pero también que hay formas de hacerlo más llevadero, que hay formas de hacerlo más leve. Y aunque lo podamos sufrir de una forma u otra y tengamos dolores agudos en la persecución, tenemos que tener la visión del parto, es decir, vamos hacia un alumbramiento. Y porque vamos hacia el alumbramiento, estamos de enhorabuena. Es bueno lo que está pasando, no es malo. Puede parecer malo en el sentido de que conlleva dolor, sufrimiento, angustia, temor, amenaza, en fin, todas las cosas que se nos pasan por la cabeza cuando lo estamos pasando mal. Pero tenemos que mirar más allá. Va a ser pasable, llevadero, incluso si tenemos que morir en el proceso. Nos iremos con el Señor y regresaremos enseguida con Él. Seremos transformados, seremos renacidos, seremos declarados hijos de Dios con poder. Eso es lo que nos dice la Escritura, precisamente en Romanos, en el capítulo 1, versículo 5, cómo Jesús en su resurrección fue declarado hijo de Dios con poder. Entonces, lo que nos espera es bueno. Merece la pena verlo de manera positiva para poder estar por encima de esas contracciones, de esos ataques de dolor. Pero se tienen que dar, y no es la ira de Dios, es lo natural. Para nosotros, que estamos en una naturaleza caída, que hemos pecado, que nos hemos ganado el estar en esta escuela, la escuela del dolor, la escuela del sacrificio, la escuela de la abnegación, si queremos superar estas cosas. Entonces, solamente quería dejaros esto, va a ser breve, va a ser un parto maravilloso, aunque sea doloroso, aunque conlleve sufrimiento, pero vamos a atravesarlo y Jesús nos rescatará, nos llevará y será el último y definitivo alumbramiento de esta tierra, que dará a sus muertos para que podamos estar a los muertos en Cristo, que podamos estar con Jesús para siempre. Los demás tendrán que ser juzgados de otra forma, como sabemos también por la Escritura. Pero nosotros podemos tener una perspectiva mucho mejor, más positiva, más
de acuerdo con las promesas de Dios, más en consonancia con el reino de los cielos y el futuro que Él ha diseñado, que Dios ha diseñado para nosotros. Enhorabuena por estar de parto. Ahora vamos a ser fuertes, vamos a ser firmes, vamos a respirar fondo, a respirar profundamente. Nos vamos a preparar para este alumbramiento. Y claro que van a venir esas contracciones, esos dolores, pero vamos a evitar tanto como sea posible el estar bajo la ola. Vamos a estar como surfistas por encima de la ola y vamos a lograr el objetivo. Que el Señor venga, nos recoja si estamos vivos y si hemos muerto, pues vendremos con el Señor, como está escrito. Que el Señor traerá con Él a los que también murieron en Él. Que el Señor os bendiga.